Bueno, buenas tardes a todas. Vamos a dar inicio con la capacitación del día de hoy. La temática es gestión de alérgenos, interpretación de los resultados de los análisis. Está organizado por la Comisión de Alimentos del Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe, Distrito 2. Va a estar a cargo de Patricia Gagnás, que es magíster en Tecnología de los Alimentos y es bioquímica por la Universidad Nacional de Misiones. Patricia ya, bueno, ya es el segundo año que la invitamos y que amablemente nos acepta la propuesta de compartir su experiencia profesional, sus conocimientos en el tema de alimentos. Así que bueno, gracias Patricia por estar compartiendo en este encuentro y bueno, sin mucho más preámbulo, para aprovechar el tiempo, ya te doy pase para que puedas comenzar con la capacitación. Ah, lo último, pueden hacer preguntas, pueden interrumpir. Ya le pregunté a Patricia y están habilitadas. Pueden preguntar, ya sea por el chat o tienen la posibilidad de abrir el micrófono y hacer la consulta cuando esté en el momento. Bueno, eso era todo. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a compartir la pantalla. Mm, Ahí se ve bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, la idea de esta presentación era de alguna manera hablar un poco de algo que noto el día a día. Estoy notando que muchas veces tenemos errores al momento de interpretar los resultados de alérgenos, sobre todo cuando vienen de laboratorios de terceros o cuando no tenemos la suficiente experiencia en ese tema y relacionarlo un poco con la problemática que tenemos y el resultado que vemos o en el kit o en el papel o lo que sea. Entonces, esa es la idea de esta presentación, hacer un recuento un poquito para ver cuáles son los puntos a tener en cuenta con los resultados que nos encontramos. Eh, que no funciona, ahí está. Primero, antes de empezar, un par de aclaraciones. Vamos a hablar de alérgenos, no de gluten, ¿sí? No de alimentos libres de gluten. Si bien se pueden tomar algunas prácticas como comunes, en este caso vamos a dejar de lado gluten. También hay una confusión cuando se habla de alérgenos, mucha gente cree que también se está hablando de alimentos libres de gluten y no es lo mismo. Si bien se puede tomar la misma forma de gestionar, pero no es lo mismo. Lo segundo, y esto tenerlo en cuenta siempre a lo largo de todo el proceso, es que la evaluación del riesgo y el impacto real de los alérgenos debe evaluarse según el riesgo real para el consumidor. No se evalúa en almacenamiento, no se evalúa en procesamiento, sino se evalúa el riesgo, se cuantifica el riesgo o se determina el riesgo para el consumidor, ¿sí? Por otro lado, los alérgenos a gestionar son los que se encuentran en nuestro proceso. Si yo tengo una panadería y no tengo pescado, el alérgeno a pescado no entra dentro de mi análisis de riesgo, ¿sí? Sin análisis de riesgo no podemos controlar alérgenos y fundamental, sobre todo lo que tiene que ver con procesos, los alérgenos son proteínas. Hay un montón de pasos a tener en cuenta durante la gestión de alérgenos porque pueden introducirse en cualquier momento del proceso de la producción, elaboración de un alimento. Y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de alérgenos, ¿sí? No lo pensemos como un contaminante. Si bien decimos mal, decimos a veces contaminación, los alérgenos ingresan por contacto cruzado. ¿Por qué? Porque los alérgenos son un peligro para las personas que están sensibilizadas, pero para el resto, ¿sí? Para el 97% de las personas que pueden acceder a un producto, no es un peligro, ¿sí? Es un alimento. Entonces, tener en cuenta eso, que no es una contaminación, sino que hay un ingreso por contacto cruzado. En segundo lugar, tenemos que también tener en cuenta que un alérgeno no declarado esté dentro de un producto, lo cual puede ser un riesgo para el consumidor sensible, ¿sí? No para cualquiera, sino para el consumidor sensible, es porque en algún momento hubo una falla en nuestro proceso y se introdujo el alérgeno o no nos dimos cuenta que estaba y no se declaró. Por eso es súper importante tener en cuenta que
la mayoría de los casos que tienen, digamos, todo el sistema de gestión de alérgeno toma todos los puntos de la producción. Ahora, hay un punto que es súper importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas no tienen la capacidad de tener líneas separadas de alérgenos y sin alérgenos. Y una vez que, en caso de que tienen, las que tienen alérgenos, separar por alérgeno, porque tendríamos que tener, no sé, 15 líneas por cada producto que elaboramos. Entonces, cuando no puedo segregar, la segunda forma de eliminar los alérgenos o reducirlos a un nivel aceptable es a través de la limpieza. Lo otro que también tenemos que tener en cuenta, que para poder evaluar cuán limpio está, tengo que hacer análisis de laboratorio, ya sea de validación o de verificación, pero tengo que haber probado que eso funciona. ¿Sí? Un poquito de eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son los obstáculos que nos encontramos para el éxito de un plan de gestión de alérgenos? En primer lugar, el bajo grado de conocimiento en las empresas. El bajo grado de conocimiento en un montón de cosas, no solo en alérgeno específico en sí, en el proceso, sino que por ahí el hecho de pensar de que justamente, de olvidarse de que el riesgo tiene que ver con lo que pasa con el consumidor y no lo que pasa dentro de la planta, en este caso del alérgeno. Otro punto de desconocimiento tiene que ver, por ejemplo, con la interpretación de resultados, que vamos a tratar de verlo hoy, y hay un montón de otras cosas más que hay que considerarlas, que son puntos que ese grado de desconocimiento hace que el plan no sea exitoso, ¿sí? Otro punto, la información inadecuada de los proveedores de materia prima. ¿Qué quiere decir eso? Nos pasa, sobre todo con productos importados o con productos que por ahí no son ingredientes puros, o por ahí son un poco especiales, microingredientes como aromas, sabores, conservantes, etcétera, que muchas veces las declaraciones son inexactas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Como el proveedor nuestro de la planta realmente no es el fabricante, sino es el importador, muchas veces no tiene todo el conocimiento que tiene que tener para hacer una declaración y por las dudas pone puede contener. ¿Sí? Y ahí empezamos con, sí, ¿qué hago con el puede contener? ¿Lo traslado o no lo traslado? La evaluación de riesgo incompleta o inexacta, eso es un punto enorme y tiene que ver con que muchas veces no se incorpora al personal que está en contacto con el proceso, el personal de planta al momento de hacer la evaluación de riesgo, ¿sí? Los asesores externos son importantes, pero el personal de planta que está todo el día en el proceso tiene que estar incluido dentro del equipo de trabajo para la gestión de alérgenos. Poco entrenamiento en buenas prácticas o en la gravedad de la situación que tiene que ver con los alérgenos, pocos controles de producción, analizar es caro y muchas veces se toman decisiones equivocadas y se gasta más plata y se hacen menos análisis de lo que deberían y no se selecciona realmente qué muestrear y qué analizar. Deficiencia en el monitoreo y las revisiones, y también está el tema de fraude. ¿Por qué mencionamos el de fraude? Porque hay varios casos. La principal causa de recall de productos en los países donde esto está, digamos, de alguna manera cuantificado y hay estadística y hay publicaciones, normalmente son alérgenos no declarados que se encuentran en productos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de fraude, tiene que ver con otra cosa. Esto ya no es una falla en el plan de gestión, sino que esto es una cuestión que sucede porque alguien de manera ominosa, de alguien de manera, digamos, intencional, hace un cambio de un producto por otro para, bueno, tener algún tipo de beneficio, normalmente es económico. Siempre cuento el mismo caso, que es un caso que ocurrió en Estados Unidos hace unos años, donde un producto, un pesto, ¿sí? Italiano, o sea, de tipo italiano, que se hacía con base de piñones. Bueno, tenía mucha popularidad porque era un pesto orgánico y bueno, el mercado es un mercado importante, un mercado que compra, que paga ese tipo de productos, ese tipo de diferenciación. Y bueno, se fueron quedando sin piñones y para abaratar costos y para cubrir la demanda, mezclaron los piñones con maní. Obviamente, eso es un alérgeno no declarado, pero es una cuestión de fraude. Y ahora yo me hago otra pregunta. Vivimos en un boom en este momento de lo que tiene que ver con
todos los productos con pistacho. Y bueno, habría que ser muy conscientes de lo que está pasando con las pastas de pistacho. No estoy hablando de los aromas, estoy hablando de las pastas de pistacho. A ver qué es lo que contienen además de pistacho, porque está un poco difícil cubrir la demanda tanta, sobre todo lo que es pasta de pistacho, que viene declarada como tal, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las cosas a tener en cuenta. Cuando se arma el equipo para el trabajo en el plan de gestión, eh, hay algunas preguntas que se tienen que hacer de base y tienen que responderse, ¿sí? Una de esas cosas es entender realmente el peligro presente en las instalaciones. Como dije recién, si tengo una panadería y no tengo pescado, el pescado, si bien es un alérgeno que está dentro de lo regulado, para mí no resulta un riesgo, ¿sí? No resulta un peligro. Entonces tengo que estar consciente de que cuando voy a gestionar los alérgenos, estos tienen que estar presentes, si no, no tiene sentido. Y si los alérgenos presentes están presentes en todos los productos, deja de ser un riesgo porque es un producto, son alérgenos que están declarados como ingredientes. ¿Sí? Además de eso, de ver cuáles son los alérgenos que están presentes, hay que verificar que exista el riesgo, ¿sí? De que estos alérgenos resulten un peligro. Por ejemplo, estamos hablando, no sé, tenemos presencia en algunos productos de lecitina de soja y es un riesgo muy bajo. ¿Por qué? Porque la lecitina de soja es un fosfolípido, los alérgenos son proteínas, la cantidad que se introduce es muy poca. Entonces, realmente tengo que verificar que va a ser o no un peligro ese alérgeno. También tengo que tener en cuenta en qué lugar se pueden presentar riesgos por alérgeno en mi proceso, en qué momento, en qué etapa, y definir cómo se va a gestionar de manera efectiva estos alérgenos, ¿sí? Entonces son todas las decisiones y las preguntas que tiene que responder el equipo que está armando el plan de gestión, ¿sí? Cuando hablamos de un plan de control de alérgenos, tenemos que tener en cuenta que tenemos tres grupos de, digamos, de componentes que son súper importantes. Primero, como todo plan de gestión, la documentación, ¿sí? Pero la documentación para la gestión de alérgenos está explícita y está por separado, es decir, o sea, no puedo decir todos los peligros, no, los alérgenos son un tipo de peligro para un determinado tipo de población y tiene que ser tratado como tal. Entonces tiene que haber instrucciones para el control del alérgeno en las instalaciones, tanto en documentación como en forma de cartelería y señalética, ¿sí? Teniendo bien en cuenta cómo se trabaja en cada punto. Tengo que tener bien descrito todos los procesos y cuáles pueden ser los puntos de introducción de un alérgeno que no esté de manera intencional en un producto, ¿sí? Esa es la clave. El alérgeno es un alimento que está presente de manera no intencional, es decir, no debería estar presente y por lo tanto no está declarado y ahí es donde resulta un peligro. El siguiente componente tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Tenemos que tener muy bien desarrolladas las buenas prácticas de manufactura y muy bien puestas en práctica con suficiente monitoreo, supervisión, y tengo que tener muy claro cómo voy a accionar ante cada incidente. Y además, como cualquier otro peligro, se trabaja con controles preventivos, ¿sí? Entonces también tengo que tener en cuenta de cuáles son los documentos relacionados a mi control preventivo para la parte de alérgenos. ¿Qué nos encontramos nosotros al momento de que formamos un equipo de gente idónea, nos formamos, tuvimos capacitaciones, contratamos a un asesor o somos contratados como asesores? Nos encontramos con un equipo de gente que sabe lo que está haciendo, pero así todo hay problemas al momento de implementar el plan de gestión. Algunos de los problemas que se pueden encontrar es la identificación de los peligros y la carga del alérgeno como un factor para la decisión, ¿sí? Yo le acabo de dar un ejemplo puntual. Si yo tengo un producto que tiene lecitina de soja, ese producto en la etiqueta dice contiene soja, ¿sí? Porque contiene derivado de soja que es lecitina de soja. El siguiente producto, ¿sí? Que yo voy a producir, que voy a elaborar en esa misma línea después de limpiar, no contiene lecitina de soja.
Yo no voy a hacer una validación para verificar la eliminación de la soja. ¿Por qué? Porque la lecitina, si es que tiene la proteína de soja, la tiene en muy baja cantidad, ¿sí? Entonces, en ese caso, la carga alergénica, la cantidad de proteína alergénica que puede quedar como remanente es nula y no la voy a detectar. Entonces, tengo que tener en cuenta la carga del alérgeno como un factor para decisión de qué voy a controlar y qué no, y cómo voy a limpiar y cómo no. La selección del método analítico adecuado para la determinación de los residuos alergénicos, esto es fundamental. Vamos a ver que hay un montón de alternativas y no es que cualquier cosa viene bien. La utilización de la etiqueta precautoria en reemplazo de buenas prácticas, lo que nosotros decimos el abuso del rotulado precautorio, que nos lleva a trasladarlo inclusive de una materia prima a un producto final, porque yo compré una materia prima que dice puede contener almendras y lo traslado hasta el final y resulta que en mi planta nunca entró una almendra, por ejemplo, ¿sí? Y también la falta de claridad al definir alérgenos. Los alérgenos son proteínas. La lactosa no es un alérgeno, es un azúcar. El sulfito no es un alérgeno. La tartrazina no son alérgenos, ¿sí? Si bien los sulfitos están dentro de la mención del grupo de los 8, son los 8 más sulfitos, el sulfito tiene otro tipo de interacción con el organismo y por eso no es un alérgeno. Se lo pone ahí con una cuestión de comodidad para trabajarlo y creo que no tienen dónde más ponerlo, ¿sí? Entonces, cuando estoy trabajando, como dije, la base de todo es una buena evaluación de riesgo, yo lo que tengo que saber es tener en cuenta algunos puntos para poder hacer una evaluación de riesgo certera. Entonces, en primer lugar, ¿hay un requisito para el etiquetado del alérgeno? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que preguntarme que ese producto que yo estoy elaborando, ¿a dónde va a ir a parar? ¿Mercado nacional o voy a exportar? ¿Es un producto para necesidades especiales, por ejemplo, una leche para bebé o una fórmula para bebé, o es un producto de consumo general? ¿Sí? Ese producto además tiene ingredientes que son alergénicos o derivados de alimentos alergénicos, más allá de los que pueda tener por contacto cruzado. La otra cosa, al momento de evaluar el riesgo, ¿se estableció el riesgo de contacto cruzado en los ingredientes, ¿sí?, que componen este producto, que van a componer? Bueno, tenemos que definir, ¿sí?, si estos ingredientes de alguna manera tuvieron contacto cruzado con alérgenos, es decir, si trae el puede contener desde el proveedor. ¿Se estableció el riesgo de contacto cruzado con alérgeno en las instalaciones? Es decir, ya entró la materia prima o el ingrediente y tengo que verificar si hay posibilidades de que ocurra contacto cruzado dentro de nuestra instalación. ¿Hay otros productos que contengan los mismos ingredientes y o alérgenos? Y si el producto se elabora en líneas compartidas. Estas preguntas son las que tenemos que ir respondiendo en cada etapa del proceso. Y para cada producto y para cada línea y para cada planta que tengamos. ¿Por qué? Porque pueden variar, ¿sí? Si yo tengo la línea 1, 2, 3 y 4 y tengo 3 plantas que tienen la línea 1, 2, 3 y 4, pero solamente en una planta comparten las mismas, por ejemplo, en la línea 1 se produce el mismo producto que en la línea 1 de las otras 2 plantas y el resto son diferentes, la evaluación de riesgo va a ser diferente, ¿sí? Bien. Cuando hablamos entonces, como ya tenemos en cuenta que los alérgenos son un peligro para el consumidor sensibilizado, es decir, no es para todos, entonces no lo podemos tomar como si fuera cualquier otro de los peligros dentro de nuestro plan de prevención o nuestro HACCP, ¿sí? O nuestro plan de inocuidad. Lo tengo que considerar eso, que no es para todos, porque para el resto de la población es un alimento. ¿Tá? No es como una salmonela, no es como un metal pesado, no es como una micotoxina. Entonces, tengo que considerar que son alimentos. Entonces, lo que se hace es, al tener un producto alimenticio que puede ser consumido por otras personas, lo que tenemos que asegurar es una gestión exitosa que permita rotular e informar al individuo que es sensible cuándo está presente el alérgeno, cuándo puede estar presente y cuándo no está presente. ¿Sí? Entonces, así es como se arman los planes de gestión,
que son súper simples y se basan mucho en las herramientas que utilizamos hoy día dentro de planta. Entonces, un plan de gestión de alérgenos, por ejemplo, tiene esta cantidad de pasos: conocer la materia prima, evitar el contacto cruzado, reducir el contacto cruzado entre diferentes áreas, limpiar cuando sea necesario y comprobar la efectividad de esa limpieza. Como les dije, si yo no puedo segregar, tengo que limpiar, ¿sí? Igual tengo que limpiar, no es que no puedo, no es que no tengo que limpiar, pero bueno, tengo que considerar una limpieza para alérgenos. De este plan acá, a mí lo que más me interesa es que podamos revisar este punto, el conocer las materias primas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que considerar cuál es el impacto real del alérgeno en las materias primas que nosotros vamos a procesar, que nosotros vamos a adquirir o que nosotros tenemos en planta. Tenemos que evaluar la carga alergénica de esa materia prima, es decir, cuánta proteína alergénica está presente. No es lo mismo un aceite refinado, ¿sí?, de un material alergénico, ya sea un aceite de maní, un aceite de soja, que una harina de soja o una harina de maní. Es decir, es el mismo alérgeno, pero la carga proteica, la cantidad de proteína alergénica que tiene ese ingrediente es diferente a la del otro, ¿sí? Y ese es un factor de decisión, esa cantidad de proteína alergénica. Lo otro que tenemos que saber, tener muy en claro, es cómo está la presentación del alérgeno. ¿Es un polvo, es una pasta, es granulado, es una partícula, es un líquido, es un gel? ¿Por qué? Porque eso me va a dar la pauta de cómo tengo que hacer para muestrear. El sábado, a raíz de un problema que tiene un cliente nuestro, consulté con un colega, ¿sí?, que trabaja en el exterior. Entonces estábamos hablando de algunas cosas y ellos trabajan en la producción de ingredientes para la industria pastelera. Y justamente hablamos por ahí de las sin razones que muchas veces nos vienen a querer plantear los clientes o los auditores. Entonces, por ejemplo, ellos tenían un cliente que habían hecho, no sé, era un sabor, una cosa así, o no me acuerdo qué producto era para la elaboración de un producto en particular, un in and out, encima era algo que era puntual, y les decían que, bueno, que tenían que muestrear se le presentaban baldes de 20 litros y tenían que muestrear cada uno de los 20 baldes, perdón, de los baldes de 20 litros, analizar para alérgenos en un laboratorio acreditado y con esa información ellos iban a retirar el producto. Entonces le pregunta el elaborador, le dice, ¿y qué van a hacer con esto después? ¿Y cómo van a procesar esto después? No, lo ponemos en un tanque para dosificar. Entonces, ¿qué sentido tenía, ¿sí?, analizar cada uno de los baldes de un producto homogéneo que salía de un único tanque para después que vaya a otro lugar homogéneo donde está en un único tanque? O sea, ese tipo de cosas tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Después, como les decía, la evaluación del riesgo para el consumidor, es decir, qué cantidad de alérgeno voy a tener presente en la receta final, ¿sí? Conocer los proveedores, ¿sí? Tener muy en claro el compromiso del proveedor, ¿sí?, sobre todo en alérgenos. Les vuelvo a decir, está el tema ahora esto del tema del pistacho. A mí, dentro de mis temores diarios, siempre me pregunto, bueno, ¿hay tanto pistacho para producir tanta pata de pistacho como está presente en todos los productos que estamos encontrando? No hablo de sucedáneos, sino en aquellos que dice contiene pistacho, ¿sí? O contiene pasta de pistacho. La pasta de pistacho fue evaluada, ¿sí?, para ver si tiene de alguna manera algún tipo de contacto cruzado con nueces, con otros frutos secos o con oleaginosas como maní. Bueno, esos son los puntos a considerar en todos estos casos, ¿sí? Y ahí es donde el proveedor tiene que ser sincero y confirmarme la presencia no intencional de otro alérgeno, y él puede contener, pero el real, no el que se le ocurra para estar cubierto, ¿sí? Bien, como les decía, dentro del conocimiento de la proteína alergénica, la carga de la proteína alergénica es súper importante. ¿Por qué? Porque hoy nos está permitiendo a nosotros evaluar cómo vamos a validar una limpieza, cómo vamos a saber a la inclusión, pero de acá a un par de años, esta carga va a ser más importante. ¿Por qué? Porque hay una tendencia al análisis de riesgo cuantitativo. Es decir, ya no vamos a hablar de ausencia
de maní, de ausencia de soja, de ausencia de leche, sino que se va a empezar a hablar de umbrales. De hecho, se está tratando en profundidad el tema en FAO, en ILSI, en la Unión Europea, en Australia y en Nueva Zelanda. Hay lugares que ya están trabajando con análisis de riesgo cuantitativo y también nos va a llegar a nosotros. Entonces tenemos que acordarnos, tenemos que empezar a acordar cómo vamos a hacer una transición desde el puede contener o el de la ausencia a tener valores de miligramos de proteína alergénica, ¿sí? Entonces, como les decía, hay algunos ingredientes que tienen un alto nivel de proteínas, la carga es proteica alta, por ejemplo, la caseína, el gluten, la harina de soja. Otros tienen una carga de proteína alergénica baja, por ejemplo, la lactosa no está exenta de proteína de leche, ¿sí? Entonces, pero puede tener algo de proteína de leche. Y otros ingredientes tienen niveles muy, muy bajos de proteína alergénica. Lecitina de soja, aceite de pescado, manteca, algunos flavors, aromas, sabores, etc. La carga alergénica debe ser considerada para el almacenamiento, la programación de la producción y las estrategias de limpieza. Es decir, fíjense este punto lo importante que es para nosotros. Conocer la carga alergénica. ¿Qué cantidad de proteína alergénica tengo presente en mi proceso? Porque es lo que tengo que limpiar después, ¿sí? O lo que puede llegar por contacto cruzado a otro producto, ¿bien? Lo mismo, la forma y la presentación del alérgeno. ¿Por qué? Porque la forma y la presentación me va a definir a mí cómo voy a limpiar y cuál va a ser la dificultad para limpiar los equipos que estuvieron en contacto con ese ingrediente alergénico. Por otro lado, esa forma y presentación también influye en la distribución de la carga alergénica. No es lo mismo tener pasta de maní, que la puedo limpiar y que si se puede distribuir en otro producto es homogéneo y no quedan rastros, eh, que un grano de maní, el cual pueda caer, no sé, en un lote completo de galletitas y aparezca en una sola galletita ese grano de maní que no debería estar ahí. Y todo esto me tiene que permitir a mí saber cómo voy a hacer para limpiar y cómo voy a hacer para muestrear. Por ejemplo, si yo tengo un alérgeno en polvo, yo antes de limpiar tengo que esperar que se asiente, ¿sí? Y después de limpiar tengo que esperar un tiempo determinado que se determina analíticamente para tomar el muestreo, para tomar las muestras para saber si está presente o no ese producto como resto en alguna superficie. ¿Tá? Entonces, súper importante, la carga alergénica, la cantidad de proteína y la presentación de la misma. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a hacer un repaso, ¿sí? De algunas definiciones, porque constantemente yo me encuentro procesos de validación de alérgenos con eh, kits cualitativos o con cutoff o de tiritas para alérgenos. Con eso no se valida, con eso se verifica, ¿sí? Entonces, hagamos un repaso que hablamos, de qué decimos cuando hablamos de validación y cuando hablamos de verificación. Vamos a hacer la introducción también ahí del término de vigilancia o monitoreo, ¿sí? Para poder diferenciar bien cómo son las formas de hacer los controles de alérgenos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros interpretar un resultado. Entonces, cuando hablamos de una vigilancia o monitoreo, es el acto, estos son definiciones de CODEX, es el acto de ejecutar una secuencia planeada de observaciones o de parámetro de control para evaluar si una medida de control está o no bajo control. ¿Qué es lo que diríamos? Esto es una medición online, ¿sí? En línea. La validación, la obtención de prueba que demuestre que una medida de control va a ser, ¿sí? Si se aplica como corresponde, va a ser capaz de eliminar o reducir un peligro o llevarlo a un límite especificado, ¿sí? Y la verificación es la aplicación de un método que me permite verificar, valga la redundancia, controlar si una medida de control está funcionando como corresponde, ¿sí? O si ha funcionado. Entonces, con estos tres términos, si nosotros los ubicamos en una línea de tiempo, el proceso, la validación es algo que se hace al inicio del proceso. La validación se hace cuando se planifica. Es decir, si yo tengo un nuevo producto, ¿sí? Y tengo que establecer mi
sistema de limpieza para ese producto, yo tengo que validar ese procedimiento de limpieza para ver si va a ser efectivo al momento de eliminar los alérgenos que yo tengo o también otros peligros, ¿no es cierto? La validación puede ser para cualquier cosa, ¿tá? El monitoreo es, por ejemplo, estoy haciendo los controles en línea y estoy verificando que un producto tenga visualmente sea homogéneo. ¿Por qué? Porque ahí funcionan bien las mezcladoras. Y la verificación es lo que se hace al final del proceso para ver que realmente eso que yo planifiqué funcionó. Es decir, que realmente esa validación, yo había validado y había dicho que tal proceso de limpieza va a ser efectivo para eliminar los restos de leche mi línea de producción, y cuando yo verifico, digo, efectivamente no hay leche. ¿Sí? Estas son las diferencias entre los tres. ¿Qué hace la limpieza para alérgenos? Permite reducir el riesgo de contacto cruzado, ¿sí? Siempre tener en cuenta que la remoción de alérgenos puede presentar algunos desafíos, ¿sí? Con respecto a otros procedimientos regulares. Por ejemplo, muchas veces no es suficiente limpiar para eliminar un riesgo microbiológico y que eso sea suficiente para alérgeno. Tener en cuenta, por eso es que hay que validar el procedimiento, ¿sí? Y también tener en cuenta de que cuando yo diseño mi método de limpieza, siempre tengo que además dejar establecido cómo tengo que limpiar, qué tengo que limpiar, en qué momento, cómo confirmo que ese método de limpieza va a ser suficiente, ¿sí? Para eliminar los alérgenos, es decir, cómo voy a hacer la validación. Y aprovechando la validación es cuando yo incorporo la validación de los métodos de verificación. ¿Sí? Parece un trabalengua, pero en realidad es eso. Si yo estoy validando un procedimiento de limpieza, aprovecho en ese momento para ver si el método que yo tengo para verificar, ya sea ATP, proteínas totales, luz UV, tiritas para alérgenos, si van a funcionar en esas condiciones. Entonces yo tengo que tener toda esa consideración y en el momento que valido el procedimiento de limpieza, valido los métodos de verificación, ¿sí? Porque yo los estoy comparando con el método de validación de alérgenos. Siempre tengo que tener en cuenta que no hay un producto químico mágico para la limpieza de alérgenos y hay un procedimiento, y los procedimientos tienen que ser súper robustos y muy validados y muy enérgicos muchas veces para llevarla a cabo. Y así todo no siempre es suficiente. ¿Ah? Por eso es el punto más crítico que tenemos al momento de evaluar nuestro plan de gestión. Además, la limpieza de alérgenos es la que se lleva el 80% de todos los análisis de alérgenos que se hacen en el mercado, o por lo menos debería, ¿sí? El 80% de los análisis de alérgenos deberían hacerse eh, para comprobar un protocolo de limpieza. ¿Qué tengo que tener en cuenta además? Que para alérgenos yo hablo de limpieza. Yo tengo que remover las proteínas, ¿tá? Entonces, esto es diferente a lo que tiene que ver con riesgo microbiológico, donde además de limpiar, se desinfecta. Y la sanitización o desinfección va a eliminar mi problema y muchas veces no se limpió del todo, pero no crece una placa. Pero igual quedan restos de alérgenos o de productos. Entonces, no es lo mismo y cuando yo tengo que validar o verificar para alérgenos, lo tengo que hacer antes del paso de sanitizado o desinfección, ¿sí? Porque hay muchos parámetros que pueden verse alterados por este efecto y puedo no detectar un alérgeno que está en superficie. Bien. ¿Cómo valido la limpieza y qué es la validación de la limpieza? ¿Sí? La validación me va a decir, es una evaluación cuantitativa del método de limpieza y me va a decir si es suficiente para eliminar el contacto cruzado, para minimizar el contacto cruzado o la presencia de alérgenos por contacto cruzado a un nivel aceptable. ¿Sí? Es decir,
si va a funcionar o no para eliminar el alérgeno que yo tenía de un producto anterior que no debería estar en mi nuevo producto o no debería estar en la línea. La verificación es lo que le decíamos hoy. Tenemos que controlar que eso que nosotros planificamos sigue estando bajo control y realmente sigue eliminando. Y el monitoreo obviamente tiene que ver, en el caso de limpieza, muchas veces son los puntos de control de temperatura, de concentración, de tiempo de contacto, de prelavado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando voy a diseñar el plan de validación de limpieza, lo primero que hago es hacer un mapeo de alérgenos, ¿sí? El mapeo de alérgenos me va a permitir saber por dónde pasa el alérgeno en la planta para ver dónde tengo que, cuáles son las vulnerabilidades que tengo en mi proceso y cómo tengo que hacer para atacarlos. Tengo que evaluar el riesgo con las preguntas que nos hicimos antes, ¿sí? Tengo que seleccionar las muestras de mi proceso, en este caso de mi proceso de limpieza, las muestras en base al peor escenario. Tengo que seleccionar un alérgeno target apropiado para la medida, para la medición. Ahora vamos a ver que no es que se analizan todos los alérgenos, sino se seleccionan el más representativo. Tengo que realizar la validación analítica de esa limpieza y finalmente tengo que comprobar la validación con una verificación. ¿Tá? Este es el diseño del plan de validación de limpieza. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Estamos hablando que necesitamos hacer una validación analítica. Y ahí es donde empezamos a seleccionar los métodos para detección de alérgenos o los métodos subrogantes que nos permiten evaluar la limpieza de un lugar. Primero, yo tengo que identificar cuáles son las necesidades de análisis en base a la evaluación de riesgo. Punto 1. No se analiza lo que no está declarado. Y si todo lo que está declarado, si yo tengo una fábrica de leche en polvo y tengo leche en polvo por todos lados, todo tiene leche, entonces no me interesa hacer una validación para limpieza de alérgenos, sino tengo que hacer una validación de limpieza, no tengo que comprobar. ¿Por qué? Porque la leche siempre va a estar presente, siempre va a estar rotulado, siempre va a estar indicado en la etiqueta. Sí, ahora, en cambio, yo tengo una planta de producción de leche en polvo y en la misma planta hago un sustituto, ¿sí? Libre de lácteo, bueno, ahí sí tengo que hacer una comprobación de leche. Entonces tengo que identificar puntualmente las necesidades del análisis en base a la evaluación del riesgo. Con esas necesidades yo voy a decir, bueno, perfecto, yo selecciono, tengo que hacer tal y cual alérgeno para poder comprobar de que limpié adecuadamente, para poder comprobar de que no hubo contacto cruzado por personal, para poder comprobar de que, por ejemplo, en otro caso, la materia prima, los lotes de materia prima de mi proveedor no contienen restos de alérgenos, ¿sí? Según lo que tiene declarado. Y una vez que yo identifiqué las necesidades, sé para qué quiero el resultado, empiezo a ver cuál es el plan de análisis con el propósito del ensayo, para cumplir con el propósito del ensayo. Es decir, tengo que ver qué tipo de prueba, qué tipo de ensayo, cuáles son los criterios de desempeño y cómo se reporta el resultado. Ahora van a ver que es súper importante cómo se reporta el resultado. El enfoque del muestreo, con qué objetivo quiero hacer ese muestreo y qué tipo de muestras voy a analizar. Y finalmente el método, ¿sí? Que estoy empleando para poder tener una respuesta. Estos resultados, ¿sí? Que yo voy a obtener de mis análisis me van a permitir tener un valor. Ahora, ¿de qué importa ese valor? Esos valores o ese resultado tiene que ser interpretado en el contexto de la evaluación del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un producto en el cual se hizo una evaluación de riesgo y sabemos que no tengo tal o cual alérgeno, como dije, tengo la panadería y no tengo análisis, resultados, perdón, y no tengo introducción de pescado, yo no debería hacer un análisis de pescado, porque se supone que hice un análisis de riesgo y no está. Ahora, si yo hago una determinación sobre un producto o sobre una superficie y encuentro pescado, lo primero que me pregunto es, perdón, ¿eso estará bien o será un falso positivo? ¿Por qué? Porque no debería haber pescado. Y pensando para atrás, no hay forma de que haya pescado.
¿sí? Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Bien, cuando hablamos de tipo de muestra, tenemos que considerar que las determinaciones de alérgenos se hacen sobre un montón de muestras diferentes. Muestras de productos que pueden ser materias primas, ingredientes, producto intermedio y alimentos terminados, ¿sí? Las muestras de agua de enjuague o todas las muestras que tienen que ver con la limpieza, agua de enjuague, agua de lavado y material de purga en el caso de limpieza seco. Todo lo que tiene que ver con muestreo ambiental o de entorno a través de placas de sedimentación, por ejemplo, sí, también para alérgenos se usa así. Y todo lo que está con lo que tiene que ver con las superficies que están en contacto con el alimento. Eso es otro tema. Nosotros en alérgenos no tenemos un microorganismo que se multiplica. Entonces, lo único que yo tengo que tomar muestra es lo que está en contacto con el alimento, nada más, porque no tiene sentido tomar otro tipo de muestra. Cuando hablamos de productos alimenticios terminados en proceso, yo tengo que considerar siempre cuál es la presentación del producto, ¿sí? Es decir, este producto está en forma líquida, este producto está envasado, este producto está a granel, este producto está en forma particulada, etcétera. Después tengo que ver si una de las cosas que me tengo que preguntar cuando estoy haciendo un análisis de producto es, ¿ese producto sospecho de un contacto cruzado? ¿Por qué? Porque si sospecho de un contacto cruzado voy a buscar el alérgeno contra el cual sospeché, no todos los alérgenos. Cuando otro tipo de muestras habituales son los primeros productos luego del cambio alérgeno o no alérgeno, porque son los primeros productos que salen después de la limpieza y que me permiten a mí evaluar, ¿sí? Si la limpieza si fue hecha de manera adecuada para que no hayan quedado remanentes que se arrastre el siguiente producción. En caso de que yo sospeche o que conozca cuáles son los puntos dentro de mi proceso, de mi línea de producción, donde puede producirse contacto cruzado, ya sea porque hay dificultad para limpiar, porque es una zona, un punto muerto, etcétera, ahí es donde tengo que ir a muestrar el producto. Y si yo tengo un envase que tiene un contenido heterogéneo, yo tengo que hacer un muestreo estratificado. ¿Por qué? Porque el alérgeno puede estar ubicado en distintos sectores del envase y no siempre lo puedo detectar. Piensen que cuando hablamos de alérgeno hablamos de cantidades de alérgenos como presencia no intencional, hablamos de cantidades muy, muy pequeñas. Por eso es importante el tema del muestreo. Cuando hablamos de materias primas o ingredientes, siempre tengo que considerar el estado y la forma del ingrediente y el manejo de la cadena de suministro de ese ingrediente, es decir, de dónde viene, por dónde pasó, cómo llega a granel, se envasa acá, en contacto con qué está. De ahí es súper importante el tema de la relación con el proveedor para ver exactamente qué es lo que están haciendo. La contaminación agrícola, esto es un punto que se está hablando ahora cuando hablamos de contacto cruzado agrícola, que tiene que ver, por ejemplo, en campos donde se siembra un determinado producto y que también puede haber presente alérgenos, ¿sí? A ver, por decirlo así, en Córdoba se produce la mayor cantidad de garbanzos del país y también se produce la mayor cantidad de maní del país, entonces ahí hay que tener cuidado con eso, hay que tener en cuenta el contacto agrícola, cómo se gestiona. En el caso de productos sólidos grandes, por ejemplo, cortes anatómicos de carne, eh, estamos hablando de que los alérgenos son un problema que se introduce, o sea, entonces es un problema de superficie. Bueno, en esos casos se muestrea, por ejemplo, la superficie. ¿Cuándo muestreo, volviendo a este tema, a un corte anatómico? Y sí, por ejemplo, para detectar presencia de leche. Entonces puedo muestrear un corte anatómico por hisopado. ¿Tá? Pero ahí no se toma una muestra y se la muele, no, se toma la superficie de la muestra. En el caso de polvos y líquidos, que son más homogéneos, ¿sí? que con pasos de procesamiento que incluyan mezclado, hay que muestrar de manera aleatoria a través de todo el lote para tener una idea de un contacto cruzado más homogéneo. ¿Qué otras muestras? Agua de enjuague. El agua de enjuague es la peor muestra que se puede tomar el análisis de alérgenos. ¿Cuándo la tomamos? Cuando no nos queda otra.
En algunos casos es importante hacer el control, pero no para el control de alérgenos, sino para el control de que se hayan eliminado todos los productos de limpieza o que se haya eliminado de alguna manera, se haya hecho un buen barrido de alérgenos inicial. Pero el agua de enjuague es la peor muestra que podemos elegir. Solamente la consideramos cuando no tenemos alternativa. Es decir, sistema cerrado, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? ¿En qué momento tomamos la muestra de agua de enjuague? La tomamos en la etapa final, el último enjuague. ¿Por qué? Porque ahí tengo que ver si quedó alérgeno. Y no tiene que haber presencia de químicos. ¿Por qué? Porque pueden alterar los resultados del análisis, ¿sí? Pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Que muchas veces no importa que no aparezca el alérgeno en el agua de enjuague, sino que esto puede estar presente, el alérgeno puede estar presente en superficies y permanecer adherida y después, bueno, por alguna situación desprenderse. La otra consideración por lo cual no está buena la muestra de agua de enjuague es que hay una dilución muy grande. No se detecta alérgeno por contacto cruzado en agua de enjuague. ¿Por qué? Porque se diluye muchísimo, ¿sí? Un punto donde se puede tomar tiene que ver con tomar agua, perdón, tomar muestras de agua en zonas donde pueda quedar estancadas, que pueden ser puntos muertos, que pueden ser fuente de contacto cruzado. Y para no utilizar muestras de ensayos de alérgenos específicos, porque sabemos que, digamos, no son definitorios estos resultados, por ahí se pueden tomar otro tipo de pruebas, por ejemplo, pruebas de turbidez, pruebas de conductividad, etcétera, que nos permitan confirmar que realmente se eliminaron todos los restos con el enjuague que se hizo. Todo lo que tiene que ver con muestras de ambientales, ¿sí? Sobre todo cuando se trabaja con alérgenos en polvo. ¿Por qué? Porque estos alérgenos de alguna manera quedan proyectados hacia el ambiente y después se depositan sobre la superficie, ¿sí? La forma de muestrear en polvo tiene que hacerse en superficies y se puede hacer esperando que se asiente, pero lo mejor de todo es utilizar placas de sedimentación. ¿Por qué? Porque me permiten a mí evaluar hasta dónde llega el alérgeno que se está dosificando dentro de mi planta y hasta dónde representa un peligro realmente, ¿sí? Hay que hacer, digamos, una buena ingeniería al momento de evaluar cómo se establecen las placas de sedimentación, cuánto tiempo, en qué condiciones, etcétera, pero es una muy, muy buena herramienta para saber qué ocurre con el alérgeno dentro de mi planta. ¿Sí? Para ver dónde tengo que poner más foco al momento de la limpieza. Con respecto a los hisopados de superficie, a las muestras de entorno productivo, siempre tengo que tener en cuenta que tienen que ser con el muestreo de superficie es la muestra que está en contacto con el alimento, ¿sí? Siempre me tengo que enfocar en las zonas difíciles de limpiar. Tengo que definir muy bien cómo voy a tomar la muestra, estandarizar el muestreo es fundamental. Para el muestreo en superficies siempre se utilizan hisopos prehumedecidos, es decir, si el hisopo está seco, la superficie tiene que estar húmeda. Si la superficie está seca, el hisopo tiene que estar húmedo, si no, no voy a poder recolectar. Nunca utilizar hisopos para microbiología porque pueden tener restos de alérgenos como huevo o soja o alguna otra cosa por los medios de cultivo, los medios de transporte. En lo posible, cuando utilicen los hisopos recomendados por la marca del kit que van a utilizar. Si hacen in situ, se lo hacen en planta, fíjense qué les recomienda el kit que compraron. Y si lo hacen en un laboratorio, consulten con el laboratorio qué hisopos o cómo se toma la muestra de superficie para que no haya errores, ¿sí? Como alternativa, hay lo que se denominan pruebas subrogantes, se pueden considerar otro tipo de muestras de superficie, por ejemplo, pruebas de ATP, proteínas totales, etcétera, pero hay una serie de limitaciones que tienen que ver con estos métodos. Estas limitaciones las vamos a ver en un rato, ¿sí? Hay algo que quiero que ustedes vean acá el dibujito, ven que acá hay una bata, no sé si llegan a verla, debajo del texto, y que tiene tienen zonas en gris. Yo me encontré
sobre todo con gluten, no tanto con alérgenos, pero sobre todo con gluten me encontré que en muchos lugares hacen hisopado de la indumentaria del personal. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque los alérgenos, si son en polvo, se van a quedar metidos dentro de la fibra. Si son en polvo o son alérgenos que de alguna manera se adquieren durante el lavado de la ropa, quedan metidos dentro de la fibra. Entonces el hisopado no sirve de nada. Lo que hacemos es, para hacer una validación, para las auditorías hacer una validación, lo que se trata es de tomar muestras, se recorta, ¿sí? Una sección, sobre todo la que puede llegar a estar en contacto con el producto, y eso se hace una extracción y un análisis de alérgeno directo, ¿sí? Pero no hagan hisopado de prenda porque no sirve para nada. Cuando hablamos de propósito del análisis de alérgeno, es decir, ¿qué quiero tener yo con ese resultado? ¿Para qué lo quiero el resultado? Tengo que diferenciar muy bien esto, o sea, ¿para qué quiero el resultado? Hay algunos casos de la confirmación de libres de. Hay algo que se está planteando ahora, que tenemos el sello producto vegano, que no se están haciendo controles en muchos casos de alérgenos que pueden estar presentes en determinados ingredientes, ¿sí? Eh, que diga producto vegano no quiere decir que no pueda tener algún alérgeno de origen animal por producción, sobre todo en productos procesados como pastelería, helados, confitería, etcétera. Entonces, en esos casos, además de tratar de garantizar en la materia prima vegana, confirmar de que realmente no haya presencia de alérgenos de origen animal, ¿sí? ¿Para qué también puedo tener un resultado? Para confirmar el estatus alergénico de materias primas e ingredientes. No sé, tengo un nuevo proveedor y me dice, bueno, mi producto puede contener tal, tal y tal alérgeno, y entonces hago el análisis, verifico la planta, audito la planta y le pregunto, pero ¿por qué me estás diciendo que puede tener tal, tal alérgeno si no vemos ni una posibilidad de contacto cruzado? No, bueno, pero por las dudas. En esos casos lo importante es, si tienen dudas, hagan un muestreo aleatorio o vean una programación de muestreos de lotes que provienen de ese cliente, de ese proveedor, para ver o no si hay presencia de alérgenos. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar de meter tanto rótulo. O sea, no tenemos que rotular todo porque sí, tenemos que hacerlo en base al análisis de riesgo, ¿sí? También tengo resultados de alérgenos que me van a permitir a mí tener información acerca de la validación o verificación de limpieza, si fue o no efectiva. También me van a permitir determinados análisis, identificar cuáles son los equipos o las etapas del proceso que tienen dificultades para limpiar o que pueden ser fuente de contacto cruzado. Me permiten también tener información adicional para la evaluación del riesgo, ¿sí? Y sobre todo me permite conocer cuál es el riesgo de transferencia de un alérgeno a un producto final, es decir, el que va a parar a las manos del consumidor, ¿sí? También los análisis de alérgenos sirven para supervisar el efecto de cambios críticos, por ejemplo, de proveedores, de productos de limpieza, de empaque, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos un análisis de alérgeno, si no se hace dentro de la planta, está bueno hablar con el laboratorio que le hace los análisis para explicarles para qué lo quieren. Porque entonces el laboratorio, si tiene experiencia en análisis de alérgeno, se va a preparar para lo que tiene que buscar o qué es lo que tiene que ver, ¿sí? Les doy un ejemplo. Puntualmente, eh, todos los productos que contienen polifenoles como vino, chocolate, café, té, hierba, etcétera, tienen, para poder hacer análisis de alérgeno, hay que hacer un cambio en la extracción porque si no se queda oculto el alérgeno. Lo mismo pasa por el análisis de gluten en este tipo de productos. Bueno, muchas veces eso no se informa o no se le informa al laboratorio que el producto que se está por analizar tiene alguno de estos compuestos que tienen polifenoles. Entonces el laboratorio informa un negativo y realmente no es un negativo, simplemente no lo detectó, porque
el cliente no le avisó que ese producto final que le está dando tiene un contenido de polifenoles, ¿sí? Entonces es fundamental que le digamos al laboratorio interno o externo qué es lo que queremos, qué estamos analizando y qué pretendemos con ese resultado. El método adecuado para análisis de alérgeno, ¿sí? Tiene un enfoque holístico, ¿sí? Yo tengo que definir qué es lo que quiero para poder seleccionar el método adecuado, ¿sí? No hay una sola alternativa, es decir, yo tengo varias cosas como que tienen que ver, por ejemplo, qué alérgeno, qué matrices, en qué niveles, qué cantidad de muestras, si la muestra va a ser directa del alérgeno o va a ser una prueba alternativa, ¿sí? Si el objetivo mío es confirmar un contacto cruzado o poner un producto libre de, entonces todo ese tipo de cosas tengo que considerarlas para poder seleccionar el método adecuado. Les voy a dejar esta tablita, los que tuvieron el año pasado ya la tienen, pero lo que quiero que vean acá, no la vamos a analizar porque es bastante larga, es que para análisis relacionados a un plan de gestión de alérgenos hay un montón de métodos, ¿sí? Desde ELISA, tiritas, turbidez, etcétera. Todos esos métodos tienen una razón de ser y una capacidad y una, digamos, limitación para los resultados. Lo que tienen acá es que dependiendo del proceso o la parte del proceso o el tipo de muestra, se puede utilizar un método o no. Y lo que quiero que vean es que, y este cuadro no lo hice yo, lo saqué de una guía de gestión de alérgeno, que es la guía ILSI, que abajo está la descripción para que lo puedan bajar de internet, que en el caso de las tiras de alérgeno, los inmunoensayos, si ustedes miran a la derecha el primer grupo, van a ver que las tiras de alérgeno no se emplean para validación de limpieza, solamente para verificación. Y nosotros estamos todo el tiempo viendo o conociendo gente en las plantas que dice, yo valido con la tirita para leche, yo valido, no, eso es una verificación. Si no se hizo la validación, hay que hacerla por un método cuantitativo, ¿sí? Si tenemos una tira que es cuantitativa es otro tema, pero la tira que es presencia-ausencia por debajo de un límite no funciona para validación. Tiene que ser sí o sí solamente para verificación. Avanzamos con esto, después les queda. Entonces, cuando yo estoy seleccionando la prueba, como les decía, tengo que saber para qué quiero ese resultado. Entonces tenemos el estatus de alérgeno, la confirmación de la composición, análisis de riesgo, validación de limpieza o verificación de limpieza. ¿Cuál de esos puntos tengo que responder? Y en base a eso selecciono la prueba. Con toda esta información, recién ahí yo tendría que ir a comprar una prueba o más de un método para mi planta o contratar un laboratorio para que haga los análisis. Pero no puedo ir simplemente con eso, decir, tengo que hacer alérgenos, ¿sí? Tengo que tener una serie de información. Como datos adicionales, una de las cosas que yo les dije y les hablé, el tema de seleccionar el target adecuado, es decir, que lo que voy a medir va a ser el indicador del estatus alergénico de mi producto. Bueno, cuando selecciono el target adecuado, tengo que tener en cuenta algunos puntos, ¿sí? Por ejemplo, no hay kit ELISA para apio, solo puede analizarse por PCR. Para nosotros no es un problema porque apio no está dentro de los alérgenos en Argentina. Pero si hay empresas que tienen matrices en Europa o hay exportación a Europa y los productos tienen algún componente vegetal, les piden que analicen para apio, ¿sí? Entonces, en estos casos, tener en cuenta que la única alternativa es hacerlo por PCR. Cuando se quiere analizar huevo, presencia de huevo o leche, no sé, ahí en este caso no se puede usar PCR. ¿Por qué? Porque la técnica de PCR va a amplificar ADN, desde el músculo también puede amplificar ADN desde el músculo bovino o de la gallina. Entonces quiere decir de que voy a detectar vaca y gallina, no es que voy a detectar huevo y leche. En ese caso tengo que usar pruebas ELISA que detecten la proteína, no la especie que le dio origen al alérgeno, ¿sí? Cuando hablamos de fracciones de huevo, ¿sí?
hay que utilizar el kit ELISA específico. Yo siempre cuento esto, siempre no, nos pasó el año pasado, un cliente que estábamos asesorando en Perú, querían analizar una planta elaboradora de quesos, ¿sí? La ausencia de lisozima con tiritas, ¿sí? Con eso querían hacer la verificación. No hay, por lo menos en la marca que nosotros representamos, no hay tiras para lisozima. Hay para huevo, pero no para lisozima, ¿sí? La lisozima puede ser de huevo, puede ser de pistacho, pero puede ser. Entonces, no hay para huevo. O no hay, no, perdón, no hay tiras para lisozima. Había o de pistacho o de huevo. Entonces decían, ¿podemos usar esa? No, porque no lo va a detectar, porque es tan pequeña la fracción, la cantidad de lisozima, que el kit no le va a dar el límite de detección. Por eso no se puede utilizar ese tipo de kit. Hay que seleccionar muy bien lo que estamos hablando, ¿sí? Si tengo un producto muy procesado, ¿sí? Puede ocurrir de que no detecte el alérgeno. ¿Por qué? Porque el alérgeno de alguna manera se desnaturalizó. Hay algunas pruebas o algunas fracciones de proteína que son bastante resistentes y si el kit que estamos utilizando tiene un anticuerpo que detecta esa fracción resistente al calor, entonces en ese caso puede llegar a utilizarse para un producto procesado. Pero si no, no. ¿Sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que yo no tengo que analizar todos los alérgenos que puedan estar presentes en un producto. Tengo que seleccionar un marcador. A lo sumo, dos, pero siempre tengo que buscar el que está en peor escenario. Si yo tengo un producto que tiene 10% de leche en polvo, 3% de huevo en polvo y lecitina de soja, y yo voy a utilizar como marcador la leche en polvo. ¿Por qué? Porque si limpié la leche en polvo, que es el peor escenario, es la mayor carga proteica, por supuesto que damos por descontado que también limpié el huevo y también limpié la soja, ¿sí? Entonces, ahí es súper importante ver cómo se trabaja. También tengo pruebas alternativas que me van a permitir evaluar la limpieza. De vuelta, esto solamente para verificación y normalmente hay que conocer cuáles son las limitaciones. Muchas veces las limitaciones de estos métodos alternativos es la sensibilidad. No tienen la sensibilidad suficiente para la ausencia de alérgenos. En esos casos tengo que considerar cómo es el proceso, porque si yo tengo un proceso que es con productos frescos y quiero evaluar la ausencia quiero hacer por verificación la ausencia de un alérgeno, si la verificación de limpieza, es preferible utilizar pruebas de ATP a utilizar pruebas de proteínas totales. Y ustedes me van a decir, pero si los alérgenos son proteínas, sí, perfecto, pero las pruebas de proteínas totales no son tan sensibles como el ATP en esos casos. Y yo lo que estoy haciendo es evaluando la higiene, ¿sí? Entonces hay que seleccionar muy bien qué tipo de ensayo vamos a emplear. Cuando estoy trabajando, van a ver que tenemos distintos parámetros de la prueba que estoy utilizando o del laboratorio que está que nos está prestando el servicio de análisis, ¿sí? Yo lo que me tengo que fijar, ¿sí? Una de las cosas es la sensibilidad de la prueba. La sensibilidad es lo que se denomina la capacidad de detección, es decir, qué probabilidad hay que esa prueba, que ese test, que ese método detecte un alérgeno si está presente. ¿Cómo se da la sensibilidad? Bueno, son varios resultados, son varios parámetros, entre ellos el límite de detección y el límite de cuantificación son diferentes. El límite de detección es aquel donde deja el sistema de diferenciar la señal del analito del ruido de la prueba del blanco, es decir, ese es el límite de detección, la mínima cantidad que puede detectar, y el límite de cuantificación es para las pruebas cuantitativas a partir de cuándo se puede empezar a contar, a cuantificar la proteína que yo estoy tratando de analizar. Muchas veces no están, o sea, la mayoría de las veces no están nivelados, el límite de detección es más bajo que el límite de cuantificación. Algo a tener en cuenta. Debajo del límite de cuantificación, lo que se detecta puede ser o no alérgeno o puede ser ruido del sistema, pero no puedo cuantificar.
Si yo tengo un ensayo que me da entre el límite de detección y el límite de cuantificación, no, y queda claro, no se informa como presencia de trazas. O sea, me encontré con eso también. No existe, no se puede informar trazas. Nada se informa como trazas, se informa como menor al límite de cuantificación. A fines prácticos, ¿sí? El alérgeno no estaría presente, porque si es una prueba cuantitativa, por debajo del límite de cuantificación no debería estar presente, ¿sí? Entonces se considera como, digamos, como no como ausente, porque está debajo del límite de cuantificación. Lo que habríamos que hacer ahí es tomar algunas medidas para ponerlo debajo del límite de detección. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el resultado de alérgenos debe ser acompañado por las unidades. Y no es lo mismo decir que tengo tantas ppm o tantos miligramos del alérgeno sobre el kilo de producto, ¿sí? Tantas ppm, tantos miligramos por kilo, que decir del alimento, que decir tengo tantos miligramos de la proteína alergénica contenida en ese alimento. Los valores son diferentes, ¿sí? Para poder tener un resultado en ppm, yo tengo que tener un producto. Una superficie no se informa en ppm, ¿sí? Se informa solamente la cantidad de proteína alergénica o de alimento incluido en el producto que estoy midiendo, ¿sí? Normalmente, cuando se establecen los límites de detección y límite de cuantificación, podemos ver que los distintos kits en el mercado tienen diferentes límites. Tengo que seleccionar lo que a mí me sirve, ¿sí? Cuando hablamos de pruebas cualitativas y cuantitativas, tiene que ver con si puedo decir que tengo X ppm o si tengo un producto que está por encima o por debajo de la ppm, perdón, del límite de corte o del cutoff. Los ELISA, las pruebas ELISA son cuantitativas, por lo general. Las pruebas de cromatografía acoplada a espectro de masa, que acá en Argentina no tenemos para alérgeno, hay algunos laboratorios, uno o dos laboratorios que la tienen para gluten, pero no para alérgenos. Por el momento son cualitativas, ¿por qué? Porque no se tiene aún materiales de referencia alergénicos que permitan cuantificar de manera adecuada. Las pruebas de PCR que tampoco se hacen acá en Argentina pueden ser cualitativas o cuantitativas, pero siempre acuérdense que mide el ADN de la especie que da origen al alérgeno, no mide el alérgeno, ¿sí? Cuando hablamos de muestras de superficie, pueden ser cualitativas o cuantitativas, pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Que se informan en microgramos o nanogramos de proteína alergénica o de alérgeno por mililitro o por centímetro cuadrado o en 25 centímetros cuadrados o por hisopo. No se convierte a ppm. Una superficie informada en ppm está mal. ¿Por qué? Porque no tengo forma de saber en qué cantidad de producto estaba metido ese alérgeno que yo detecté por un hisopado. Puede ocurrir que el límite de cuantificación de los hisopos sea muchísimo menor que el límite de cuantificación de las muestras. Por eso tengo que ver realmente el riesgo real que significa para mí contar con un valor positivo, ¿sí?, de hisopado de superficie. Y por eso tengo que hacer siempre comparaciones con el producto. Y por eso, cuando estoy haciendo validaciones de limpieza, necesito tener pruebas de superficie cuantitativa, porque no es lo mismo tener una prueba positiva que apenas esté por encima del punto de corte, que tener una prueba positiva con muchísima cantidad de proteína alergénica, ¿sí? Por otro lado, siempre tengo que considerar cuál es la unidad a la que acompaña el resultado. No es lo mismo tener un resultado en ppm de maní que en ppm de proteína de maní, ¿sí? ¿Por qué? Porque acompañan otros productos y recuerden que el alérgeno, lo que produce la reacción, es la proteína. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta con respecto a los análisis? Bueno, la especificidad y la reactividad cruzada. Por ejemplo, los kits de beta-lactoglobulina, que son proteínas del suero, no detectan las porciones de proteínas de caseína de la leche.
Es decir, que yo este kit voy a utilizar únicamente si yo tengo un producto que tiene suero o leche total, pero no puedo utilizarlo si es que si no no sé si tengo producto solo con caseína. Tengo que tener en cuenta que en las pruebas ELISA, por las características de los anticuerpos, puede haber, ¿sí?, detección, una reactividad cruzada no deseada. Por ejemplo, no sé, una reacción positiva para un producto que tenga semilla de damasco, reacciona igual que como si estuviera con almendra. ¿Por qué? Porque hay proteínas homólogas que pueden ser detectadas, ¿sí? Entonces, tengo que tener mucho, mucho cuidado con el tipo de kit que estoy buscando, ¿sí? ¿Para qué es lo que quiero detectar? Con respecto a la PCR, acuérdense que lo que detectamos es el ADN de la especie que dio lugar a ese alérgeno y no a la proteína alergénica. ¿Qué tengo que tener también en cuenta cuando se analiza? Que hay factores, ¿sí?, que van a actuar como interferentes y me van a producir falsos positivos o falsos negativos. Nosotros queremos saber el resultado real. Entonces, ¿cuáles pueden ser estos factores? Cualquier, cualquiera de ellos que pueda desnaturalizar la proteína que nosotros estamos tratando de medir. Hay un caso puntual, por ejemplo, en el Código Alimentario Argentino, esto no es para alérgenos, es para gluten, pero se puede comparar igual porque en realidad los kits de gluten se utilizan para también hacer mediciones de alérgeno, de cereales que contienen gluten, ¿no es cierto?, como alérgeno. Bueno, en el código aparecen dos kits diferentes. Uno que tiene base R5, ¿sí?, un anticuerpo tipo R5 que mide gliadinas, es decir, mide la mitad de las proteínas que están presentes en el gluten. Y otro que tiene un anticuerpo que se llama G12, que mide una fracción de 33 aminoácidos que mide como gluten, ¿sí? Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que el anticuerpo G12 está dirigido a una fracción que térmicamente es resistente. Entonces, cuando yo mido un producto procesado con los dos kits y hay presencia de gluten, con el de G12 siempre me da más. ¿Pero por qué? No porque tiene una interferencia, simplemente porque esa fracción no se desnaturaliza y el anticuerpo lo puede detectar toda la cantidad de gluten presente, ¿sí? Entonces, tener en cuenta cuáles son los factores que pueden alterar el resultado de la prueba. Cuando hablo de muestreo, estamos hablando que si yo tengo que hacer una prueba cuantitativa, tengo que tener en cuenta cómo voy a muestrear, conocer bien qué puntos voy a muestrear. Hablamos hace un rato de la necesidad de saber si hay puntos donde se puede provocar contacto cruzado que pueda ir a esos puntos. Bueno, tengo que definir muy bien cómo voy a hacer el plan de muestreo y el plan de muestreo se va a hacer dependiendo del resultado que yo quiera. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy verificando un producto? ¿Estoy respondiendo a un reclamo? ¿Estoy haciendo una validación de limpieza? ¿Estoy haciendo una verificación de limpieza? Mi producto es homogéneo, el contacto cruzado es puntual, contacto cruzado es homogéneo porque es una pasta dentro de otra pasta o mi contacto cruzado es un alérgeno particulado dentro de una pasta. Todo ese tipo de información tengo que tener para poder seleccionar, ¿sí?, el tamaño de la muestra, las subunidades de muestras individuales para después conformar una muestra agregada. Es decir, tener en cuenta toda esa información para poder tener una muestra que sea adecuada para el análisis, ¿no? Bien. Número de muestras en lotes estáticos y bueno, dependiendo, lo tengo que establecer, pero por eso es tan importante conocer cómo voy a trabajar. Una de las cosas que sí le quiero decir es que si yo tengo un alérgeno particulado, el muestreo no es por hisopado. El alérgeno particulado lo tengo, tengo tengo una semilla de sésamo en una superficie, hago un hisopado al lado por donde pasó esa semilla de sésamo, me va a dar no detectable. Los alérgenos particulados se identifican de manera visual, ¿sí? Si solamente tengo alérgeno particulado, no tengo que hacer muestras de hisopado.
¿sí? Sí podría ser muestras de un producto final donde sospecho que un alérgeno particulado de alguna manera tuvo una disgregación, una polverización, etcétera, y pasó a formar parte de otro producto. Pero si es solamente particulado, el análisis es visual. Por ejemplo, esto que tenemos acá es cómo puedo establecer yo la frecuencia de muestreo en mi línea de producción según el análisis de riesgo, ¿sí? Este ejemplo está dentro del manual de ILSI. Tengo una pasta, ¿sí? Una fábrica de pasta que va a producir va a elaborar una pasta sin huevo, ¿sí? Una pasta sin huevo, ¿para qué? Porque es una pasta que no debería contener el rótulo de contiene huevo, ¿sí? Es una pasta que no tiene huevo, a base de agua y una pasta rellena. ¿Qué pasa? Cuando yo hago el análisis de riesgo, yo veo que en mi planta elaboradora recibo huevo. ¿Por qué? Porque tengo un montón de pastas con huevo. Entonces, lo que yo estoy marcando de color amarillo en los cuadros son los puntos donde podría producirse el contacto cruzado. A medida que ese contacto cruzado es más riesgoso, es donde yo aumento la probabilidad haciendo un muestreo más intensivo. Entonces, por ejemplo, en la recepción de materia prima, ¿sí? Yo recibo el huevo y ¿qué me pasa? Es difícil, excepto que se me derrame el contenedor y me manche todo el resto, o sea, se llene de huevo por todos lados, el riesgo es bajo de que haya una contaminación ahí. Recibo el huevo, cada tipo, junto con otros materiales, incluyendo el material de empaque. Derivo cada tipo de producto a su almacenamiento adecuado y la zona donde puede producirse el contacto cruzado es durante la refrigeración. ¿Por qué? Porque es ahí donde meto el huevo líquido, ¿sí? ¿En qué puntos puedo encontrar yo restos, remanente de huevo que puedan entrar en contacto con mi producto libre de huevo? Bueno, por ejemplo, durante el procesado, ¿sí? Pesado, mezclado, amasado y formado es una zona donde pudo haber quedado restos de huevo de la producción anterior, ¿sí? Y entrar en contacto con mi producto. Entonces, tengo una alta probabilidad de contacto cruzado si no se limpia bien. Acuérdense que el huevo es líquido. Si yo tuviera huevo en polvo, esa posibilidad de contacto sería muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque además tengo que contar todo el huevo que se ve proyectado, el huevo en polvo que se ve proyectado y que después se deposita. Durante el formado y el cortado, ya no tengo un agregado de material, ¿sí? Y ya no tengo una posibilidad tan grande de todavía tener un arrastre de huevo. ¿Por qué? Porque ya fue pasando el proceso y tengo una menor probabilidad de contacto cruzado. No es nula, es menor que la anterior. En el rellenado de la pasta, ¿sí? Nuevamente puede ocurrir un mayor peligro, un mayor riesgo de contacto cruzado con huevo. ¿Por qué? Por los dosificadores, pueden haber tenido una mezcla con huevo. Durante la pasteurización, el producto ya está cerrado, es difícil que haya o sea, que el contacto cruzado, el riesgo de contacto cruzado es menor. Durante el enfriado ocurre lo mismo y durante el envasado lo mismo. ¿Qué quiero decir esto? Que yo tengo que considerar cuáles son los puntos donde voy a tomar muestras que sean significativas para mí, ¿sí? Si yo, por ejemplo, eh, estoy haciendo una evaluación de mi plan de gestión y tomo muestras del producto final envasado y esa muestra es negativa, yo ya no necesito ir a tomar muestras durante la validación, por el resto del proceso. Ahora, si yo tengo un reclamo de un cliente, si tengo alguna sospecha de que hubo contacto cruzado, siempre tengo que pensar cuáles son los puntos de mayor riesgo y donde tengo que tomar mayor cantidad de muestras, ¿sí? ¿Cómo voy a interpretar, ¿sí? ¿Cómo se informan los resultados? Cuando hablo de muestra de productos, digo productos, productos, materia prima, producto intermedio, producto envasado, etc. Las muestras de productos se informan en ppm o en miligramos de alérgeno por kilo de producto, ¿sí? Lo que se está buscando, la tendencia en los últimos 2 años, es convertir ese miligramo de producto o esa presencia de alérgeno,
convertirla a proteína alergénica. Lo que pasa es que a veces nos cuesta interpretar, decir, por ejemplo, yo tengo, no sé, 2 ppm de huevo, no es lo mismo que decir tengo 0,75 ppm de proteína de huevo, ¿sí? A mí el 2 ppm de huevo me da una idea de la cantidad de huevo que tenga metida en mi producción, pero, el 0,75 de miligramos de proteína de huevo por kilo de producto me indica el riesgo que significa ese producto para una persona sensibilizada. Y es lo que se va a empezar a utilizar o lo que se está utilizando en el análisis de riesgo cuantitativo. Las muestras de superficie, ¿sí? Cuando se analizan, se informan como nanogramo por mililitro, considerando que la cantidad de transporte, de líquido de transporte, de medio de transporte en el hisopo sea 1 mililitro. O si no se está seguro de qué cantidad de volumen quedó en ese hisopo, digamos de transporte en el tubo donde vino el hisopo, se puede informar en nanogramos por hisopo o microgramos por hisopo, eso dependiendo el alérgeno, ¿sí? Y siempre hay que tener en cuenta que si nosotros estamos analizando por ELISA en nuestro laboratorio de planta, hay que hacer una conversión porque las muestras de producto se extrae el alérgeno en distintos pasos y la muestra de hisopado se agrega directamente el líquido que contiene el hisopo y se analiza sin hacer diluciones. Por eso hay un factor de dilución ahí, ¿sí? También se puede informar en nanogramos o microgramos por X centímetros cuadrados o por 25 centímetros cuadrados, por 100 centímetros cuadrados, como usted quieran, ¿sí? Pero ahí en esos casos tienen que conocer en qué superficie se muestreó. Las muestras de agua de enjuague se analizan sin diluir, es decir, no se hace una extracción. Sin embargo, una muestra de un producto líquido sí se hace la extracción del alérgeno. El agua de enjuague no, se analiza sin diluir y se informa en miligramos de la proteína alergénica o microgramos o nanogramos por litro de agua de enjuague, ¿sí? Así se informan los resultados. Cuando vamos a tomar las muestras, ¿sí? Esto más que nada a nivel informativo, siempre tengan en cuenta que ustedes van a mandar un alimento a analizar, ya sea dentro del laboratorio de planta o fuera, tratar siempre de que el alimento final, que es el que va a estar, el que va a ir al consumidor, esté ya en su envase primario, ¿sí? Que sea la forma de presentación. Tener en cuenta el tiempo, cómo se toman las muestras de hisopado, etcétera, para que no se pierda el alérgeno antes de hacer el análisis, ¿sí? Como les decía, acá también les dejo el resumen de cómo se interpretan los resultados, tanto de ELISA como de muestras de producto como de superficie. Y ahora vamos a finalmente a ver un poco la interpretación de resultados y qué nos puede pasar cuando recibimos un informe y no tenemos muy claro qué hacemos con ese resultado. ¿Qué puede ocurrir? Yo mandé a analizar muestras y resulta que tengo un resultado positivo que no estaba esperando. Lo primero que tengo que pensar es a ver qué pasó, ¿sí? Entonces, tengo que saber por qué estoy analizando esa muestra, si es un reclamo, si es una auditoría, y si hay una revisión de producción, si hay error de empaque, etcétera. Previo a eso, tengo que saber si tengo la posibilidad de tener ese alérgeno como presente en mi planta para contacto cruzado. Yo tengo, como de vuelta con la panadería, tengo una panadería y me da una muestra positiva para pescado, que no debería haberlo analizado, o me da, no sé, 3 ppm de proteína de pescado en un producto panificado y que no debería tener pescado, me tengo que preguntar, ¿existe la posibilidad de que haya habido un contacto cruzado o es un problema del kit que se está empleando, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta eso. Además, tengo que considerar la presentación que tiene el alérgeno, porque yo puedo estar buscando un contacto cruzado y no lo estoy encontrando y resulta que el alérgeno es particulado y no lo voy a encontrar tan fácil, ¿sí? Tengo que definir qué voy a hacer, qué pasa con ese producto. El producto ya salió de producción, está en distribución, cuántas unidades de ese material podrían verse afectadas, ¿sí?
Los análisis se efectuaron sobre el producto envasado tal cual llega al consumidor. ¿Por qué le hago esta aclaración? Nosotros hemos visto algunas veces que se han contaminado de manera no intencional, obviamente, las muestras con un alérgeno, ya sea en el laboratorio o durante la toma de muestras. Y no era un problema del producto, simplemente era durante la toma de muestra no se tomaron los recaudos necesarios para evitar el contacto cruzado. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, ¿sí? Puedo también encontrarme con un resultado positivo, pero bajito, ¿sí? Por ELISA, un resultado casi en el límite de cuantificación. Entonces, ahí sí tengo que apuntar más al laboratorio y tengo que hablar con el laboratorio, interno o externo. ¿Por qué? Porque el laboratorio tiene que contar con un protocolo para el control de contacto cruzado durante la manipulación de muestras, por un lado. Tiene que conocer cuáles son las características del kit ELISA que está empleando, ¿sí? Nosotros hablo de kit ELISA porque acá en Argentina los resultados cuantitativos se hacen por ELISA nada más. Eh, Tiene que garantizar, tengo que garantizar de que no haya que se hayan salpicado muestras entre pocillos. Se pide que se reanalice una submuestra. El laboratorio que te informa un resultado positivo leve, si no hizo una evaluación y si no tenía información acerca de la muestra, tiene la obligación de repasar esos resultados y de última volver a procesar la muestra antes de informarlo, ¿sí? Entonces yo tengo que tener muchísimo cuidado desde el punto de vista del laboratorio cuando informo un resultado positivo, sobre todo un resultado positivo bajo, que es algo que no se está esperando. La otra cosa que tengo que tener en cuenta es si el método que estoy empleando es adecuado. Nosotros tuvimos hace un par de años una discusión con un laboratorio que estaba utilizando un kit para medir soja en leche en polvo porque estaban buscando proteína de soja en leche en polvo para ver si no tenía un agregado de lecitina de soja. No lo iba a detectar. Los resultados positivos que estaban teniendo era un problema de reactividad cruzada del kit, que estaba detectando falsamente presencia de proteína de soja. Y lo importante era que en esa leche en polvo nunca iban a detectar con ningún kit ELISA del mercado presencia de soja por agregado de lecitina de soja. ¿Por qué? Porque la lecitina de soja no es una proteína, es un fosfolípido. La única forma de hacer ese análisis es por PCR, ¿sí? Buscando la lecitina de soja. Y ni siquiera ahí estamos tan seguros de poder detectarla por el grado de procesamiento de la lecitina. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que estamos analizando, ¿sí? También, al hacer comparaciones entre laboratorios, ¿sí? Puede resultar que un laboratorio me dé un positivo bajo y otro me dé negativo. Ahí hay dos situaciones. Pueden ser distintos kits, pero además tiene que ver la fuente del muestreo, o sea, la muestra es diferente en ambos casos. Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado con respecto a eso. Por ejemplo, si yo estoy teniendo un resultado positivo donde no debería estar, lo primero que tengo que hacer es verificar cómo se comporta ese kit con esa muestra en particular. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces nos olvidamos que cuando estamos haciendo análisis de alérgeno, como estamos analizando un alimento dentro de otro alimento con un método inmunológico, que tenemos un montón de factores que pueden hacer de que haya interferencias en el análisis y el resultado no sea el adecuado, tengo que tener en cuenta de que hay formas de establecer de que si el resultado que estoy teniendo es un positivo verdadero o es un falso positivo. Una forma es, por ejemplo, haciendo diluciones. Si el resultado final no cambia con las diluciones, yo tengo, o sea, obviamente multiplicando el factor de dilución, tengo un positivo verdadero. En cambio, si yo hago diluciones y se sigue manteniendo la lectura de la ELISA y cuando multiplico con el factor de dilución empieza a aumentar, esto quiere decir que lo que tengo acá es un interferente, ¿sí? Entonces, eso también tengo que evaluarlo. Cuando tengo un positivo, ya sea débil o un positivo, tengo que confirmarlo.
Si voy a confirmar con ELISA, lo que trato de hacer es utilizar muestras adicionales e incluso distintas marcas de kit ELISA para similares alérgenos. Por ejemplo, buscar la marca A para caseína y la marca B para leche o para caseína. Entonces yo con eso puedo confirmar de que realmente lo que tengo ahí es presencia de leche. En la realidad esto no ocurre. La mayoría de la gente no hace controles positivos. El control positivo es decir, ¿puede el laboratorio o el método que yo estoy seleccionando detectar el alérgeno ese que no debería estar presente porque yo tendría que haberlo limpiado en una muestra en las condiciones de mi producto? Es decir, elaboro un producto, antes de limpiar hago un hisopado y tengo que verificar que ese hisopado realmente me dé positivo, porque si no me da positivo, mi control positivo negativo hace de que me hace pensar que esa prueba que yo elegí, ese kit, no es adecuado para ese alérgeno en ese contexto. Por eso es fundamental el control positivo, ¿sí? Entonces cuando un kit no funciona, tengo que probar otra marca u otro target. A veces es importante decir, bueno, no, capaz que no me quedo con este target, como hoy dije el ejemplo, de leche en polvo. ¿Por qué? Porque se termina degradando y no la detecto, pero sí puedo detectar el del huevo, o viceversa, ¿sí? Entonces, tengo que considerar, además de la ELISA, si pudiera conseguir alguna prueba adicional para poder evaluar con distintos métodos. Pero sobre todo, tener en cuenta que la sensibilidad del método es fundamental para poder detectar un alérgeno. Y muchas veces las diferencias de resultado tienen que ver con las diferentes marcas de kit con sus grados de sensibilidad, ¿sí? Cuando recibo un informe de un laboratorio externo, ¿sí? El informe debe contener, ¿sí?, el alérgeno de manera definida. ¿Qué quiere decir eso? El resultado tiene que estar preferiblemente en unidades internacionales, miligramo por kilogramo, igual usamos mucho el ppm todavía, y tiene que indicar la entidad que da ese resultado, es decir, el alimento o la proteína alergénica. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber lo que estoy midiendo. Si yo digo 30 ppm, ¿30 ppm de qué? 30 ppm de leche, 30 ppm de leche en polvo, 30 ppm de leche líquida, 30 ppm de caseína, 30 ppm de betalactro. Son distintas unidades y son distintas cantidades que tengo que considerar. El reporte debe contener suficiente información, el certificado de análisis, para ubicar el resultado en un contexto útil para el cliente. Es decir, si el cliente no está acostumbrado a trabajar o no conoce la carga proteica que tiene ese producto, debería por lo menos saber que esto equivale a tanto. Nosotros a veces cuando recibíamos algunas muestras de productos que no sabíamos la formulación, que teníamos una idea, lo que decíamos era, bueno, el resultado eran tantas ppm de proteína láctea. Esto equivale a tantas ppm de leche líquida, de leche fluida o tantas ppm de leche en polvo. ¿Por qué se incluye esa información? Porque es lo que le permite al usuario, ¿sí?, al que recibe ese resultado, ponerse en contexto para ver qué cantidad de proteína alergénica le quedó en su producto, ¿sí? El laboratorio debe tener la capacidad de convertir los resultados a unidades razonables de uso regular, es decir, ya sea proteína alergénica, cantidad de huevo, etcétera, etcétera, ¿sí? Los reportes pueden variar entre laboratorios y según BRC, FCC 22000 y otras herramientas de inocuidad, de auditoría de inocuidad, indican que el laboratorio debe estar acreditado o al menos debe trabajar bajo los criterios de la norma ISO 17025. Esto principalmente en alérgenos, ¿por qué? Porque hay que hacer verificación de matriz y validación de matriz en todos los casos, porque muchas veces no se comporta como estamos esperando. Esto que estamos viendo acá es un ejemplo, ¿sí? Esto es un ejemplo real, no se informa quién es el cliente ni el tipo de muestra,
pero es un muestreo de superficie donde ustedes pueden ver que en el informe aparecen, ¿sí? Cómo se declara, ¿sí? Dice los resultados informados como no detectados son menores al límite de detección. Se informa el límite de detección tanto en huevo entero en polvo como en proteína de huevo. ¿Para qué? Porque le importa al cliente saber qué cantidad de producto o qué cantidad del alimento quedó. Toda esta información es importante y fíjense que el resultado está expresado en microgramos por hisopo y el alérgeno huevo que se informa ahí está indicando los valores, ¿sí? Del límite de detección y límite de cuantificación en hisopos, que no es lo mismo que en productos, ¿sí? Todo esto tiene que tener el certificado. En este caso es una muestra de producto y ocurre lo mismo, en ambos casos no detectado, pero fíjense cómo varían las unidades y cómo varía sobre todo el límite de detección. Por ejemplo, para el alérgeno huevo, ¿sí? Son 0,5 ppm de huevo entero en polvo y que significan 0,25 ppm de proteína de huevo. Y si vuelvo atrás al del hisopo, el límite de detección es 0,05 microgramos por hisopo de huevo entero en polvo. Esta es la diferencia que tienen que hacer al momento de interpretar un resultado, ¿sí? Súper importante poder tener esta relación. ¿Por qué? Porque si yo informara el resultado tal cual sale del equipo, ¿sí? Del lector ELISA, el resultado del el límite de detección perdón, el resultado de la superficie sería 200 veces mayor de lo que me aparece en el informe y eso no es real, ¿sí? Bien. Como les decía, es importante y BRC y FCC 22.000 lo indican de que el laboratorio externo trabaje, ¿sí? Bajo los criterios de 17025. El laboratorio interno también. ¿Pero por qué? Porque para alérgenos sí o sí hay que hacer verificación de matriz para ver si funciona el método que estoy empleando, ¿sí? Por eso es algo que tenemos que considerar al momento de elegir el laboratorio en que vamos a enviar los resultados o el kit que vamos a emplear para hacer los análisis. Así que, uy, terminó. Sí. Bueno, con esto me olvidé poner la última diapositiva. Así que bueno, si tienen consultas o comentarios, Bueno, aprovecho para hablar yo. Esta capacitación la estamos grabando, así que luego lo vamos a subir al canal de YouTube del colegio por si les queda algo para repasar o les interesa hacer alguna consulta, queda la capacitación grabada, así que eso también se los informo como para que lo tengan en cuenta. Bueno, hay dos mensajes de la ingeniera Álvarez Aram, de Jimena y Ruti, bueno, agradeciendo y nos dicen que estuvo todo súper claro y entendible. Bueno, bueno, mejor así, gracias. ¿no? Sí, mejor así, porque a veces cuando yo empiezo a explicar, digo, yo me estoy enredando en lo que estará enredándose la gente que está del otro lado, pero sí, por ahí se pone un poco complejo al hacer las comparaciones, pero me estoy encontrando muy seguido con eso y no está bueno encontrarse, sobre todo desde el punto de vista, desde el punto de vista del profesional que asesora a la industria alimenticia. Alérgenos es algo que está fuera de todo el resto. O sea, para asesorar sobre alérgenos hay que prepararse o preguntar. Porque yo me he encontrado mucho hisopado de ropa, me he encontrado mucha interpretación de resultados que no era correcta, pero no es porque lo hacen a propósito, es que simplemente que para otras o para otros mensurandos eso funciona, pero no para alérgenos, ¿sí? Entonces, yo trabajo con alérgenos del año 2007, así que tengo unos cuantos años de esto y les quedo a disposición que lo que necesiten consultar, consulten, porque hay un montón de información por ahí que a veces son unas pavadas, pero que con un detalle un poco más profundo podemos tener mejores resultados. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, y seguramente vamos a invitarte para compartir otro encuentro. Desde ya, muchas gracias.
Y Bueno, gracias a todas las que se conectaron también y participaron. Buenas noches. buenas noches. Chau, chau.